mayo se llevó a cabo la campaña informativa y de vacunación "Las vacunas son mi mejor escudo" en los hospitales Cayetano Heredia, María Auxiliadora, Hogar Geriátrico San Vicente y en la sede central del Ministerio de Salud, incluyendo la vacunación contra la influenza. Como se mencionó anteriormente, el incremento de la circulación del virus de influenza H1N1 en la presente temporada de invierno no ha sido exclusividad del Perú, sino que se ha presentado en la mayoría de los países de Sudamérica, Centroamérica y Caribe. Adicionalmente a dicho contexto epidemiológico, el Perú en el presente año viene soportando en la presente temporada de invierno temperaturas promedio menores en 3 grados centígrados comparado con las temperaturas presentadas en este mismo periodo en el 2012. Entre abril y mayo se distribuyeron 2.900.000 dosis de vacuna contra la influenza. De estas, al 30 de junio se habían aplicado 1.400.444.700 dosis, es decir, 50% de las dosis distribuidas, y al 31 de julio se aplicaron 2.234.300 dosis, es decir, 77% de las dosis distribuidas. Al 15 de julio, día de la alerta, en stocks de almacenes regionales y DISAS de Lima se tenían 800.000 dosis y 60.000 tabletas de oseltamivir. En ese momento se experimenta una presión en los servicios de vacunas por personas no pertenecientes a los grupos de riesgo, por lo que se realiza una intervención reforzando mensajes para el correcto uso de la vacuna. Asimismo, el 16 de julio se solicitó a la OPS el adelanto de 1.100.000 dosis planificadas para ser entregadas en el tercer trimestre, las que llegaron durante la primera quincena del mes de agosto, y 200.000 tabletas de oseltamivir que llegaron el 25 de julio. Siguiente pregunta. Pregunta número 26. ¿Por qué no se manejó de manera adecuada la epidemia del dengue el año pasado, sobre todo en la ciudad de Lima, donde ahora esta enfermedad se ha vuelto endémica en su gestión? Señora ministra. Las enfermedades endémicas son aquellas enfermedades infecciosas que afectan en forma permanente o en determinados periodos a una región. Un ejemplo de enfermedad endémica en el Perú y en Lima desde hace varios años es el dengue. En efecto, la introducción del dengue en el Perú está relacionada a la reintroducción del vector, el mosquito llamado Aedes aegypti, el cual, luego de su eliminación en 1956, se reintrodujo en 1984. En 1990 ocurrió el primer brote explosivo de dengue que afectó a los departamentos de Loreto y San Martín. A partir de entonces, la transmisión de dengue se presenta con periodos epidémicos. Entre 1990 y 2010 se han notificado más de 135.000 casos de dengue. El departamento de Lima presenta casos de dengue autóctonos, es decir, con transmisión local desde el año 2005. Cuando se presenta el primer brote en el distrito de Comas, llegando a reportarse 771 casos en Lima, de los cuales 162 fueron confirmados por laboratorio. Esto ocurrió después de 5 años de que se reportó la reinfestación de la Aedes aegypti en el distrito de Rímac en abril del 2000. Los reportes y brotes de dengue en el departamento de Lima continuaron en los años 2007 y 2009. En las direcciones de salud de Lima y Callao en el presente año, hasta la segunda semana de septiembre, se han confirmado 101 casos de dengue, de los cuales 81 son casos de dengue sin signos de alarma, 19 son casos de dengue con signos de alarma y 1 es un caso de dengue grave. Del total de casos notificados en el presente año, 100 casos corresponden al brote de dengue ocurrido en el distrito Villa María del Triunfo y no se han presentado casos de fallecidos por dengue.
Este brote se presentó entre la primera semana de marzo y la primera semana de mayo del presente año y fue controlado a través de una respuesta rápida y multidisciplinaria del Ministerio de Salud y la Dirección de Salud de Lima Sur, evitando así su extensión hacia otros distritos de Lima. Es importante enmarcar la ocurrencia de casos de dengue en el Perú dentro del contexto sudamericano. En este sentido, el reporte de la Organización Panamericana de la Salud de los casos de dengue en la región de las Américas muestra que Brasil notificó hasta la primera semana del mes de mayo más de 950.000 casos. Colombia hasta la cuarta semana de julio más de 78.000 casos y Paraguay notificó más de 144.000 casos, entre otros países. Gracias, señora ministra. Vuelvo a solicitar atención y respeto a lo expuesto por la ministra aquí presente, colegas congresistas. Siguiente pregunta. Pregunta número 27. ¿Cuánto dinero devolvió su sector al Ministerio de Economía y Finanzas el año pasado por no tener capacidad de gasto? Señora ministra. En el año fiscal 2012, el total de recursos del pliego MINSA que retornaron al Tesoro Público ascendió a 174 millones, lo que representó el 4.5% del presupuesto institucional modificado del pliego en el año fiscal 2012, ascendiente a 3.862 millones el presupuesto institucional modificado 2012, por toda fuente de financiamiento. Este porcentaje de devolución es menor al registrado en el ejercicio presupuestal anterior, año fiscal 2011, como resultado de las medidas adoptadas para la agilización de la ejecución de los recursos del pliego. Cabe precisar que el presupuesto institucional del MINSA es financiado mediante diversas fuentes: recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito y donaciones, donaciones y transferencias y por recursos determinados. Y únicamente los montos no ejecutados correspondientes a la fuente de financiamiento de recursos ordinarios son objeto de devolución al Tesoro Público, mientras que los demás se incorporan al saldo del balance del ejercicio presupuestal del año siguiente. Cabe señalar que al final del año fiscal 2012 quedaron pendientes de ejecución recursos ordinarios por un total de 212 millones. Sin embargo, en el caso de los 111 millones pendientes de ejecución de la genérica 2.6, adquisición de activos no financieros, correspondientes a proyectos de inversión pública, se incorporaron al presupuesto institucional modificado de 2013 un total de 38 millones mediante Decreto Supremo 026-2013, garantizando la continuidad de las inversiones. Siguiente pregunta. Pregunta número 28. ¿Qué acciones ha tomado usted ante el informe oficial de la falta de 6.500 médicos especialistas en el Ministerio de Salud? Sin embargo, más de 2.300 médicos se van anualmente del Perú por las bajas remuneraciones. Señora ministra. De acuerdo al estudio Migración Calificada en Salud, Impacto Financiero, Reconocimiento de Títulos, Retos y Perspectivas en los países de la región andina, publicado por la Organización Panamericana de la Salud en febrero del 2013, documento que constituye un estudio completo hecho hasta la fecha sobre este tema, el promedio anual de médicos que migran del Perú es de 588 en promedio, cifra consignada en la página 104 de esta publicación. Por otro lado, es importante mencionar que durante el año 2012 retornaron al país 443 médicos peruanos que se graduaron en la República de Cuba y se insertaron en el sistema de salud a través del SERUMS. El Ministerio de Salud viene realizando las siguientes acciones. A. Incentivos económicos para la retención de médicos especialistas. Por decreto legislativo 1153 se ha establecido una entrega económica por atención especializada que se asigna al puesto en servicio especializado en los establecimientos estratégicos de salud de categorías 1.4, 2.1, así como en hospitales e institutos especializados del segundo y tercer nivel del sector público, significando ello una inversión de 48 millones de nuevos soles. Disculpe. B.
Contratación de médicos especialistas. El Ministerio de Salud ha contratado a 119 médicos especialistas para los hospitales de las regiones de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, siendo 21 las especialidades prioritariamente en anestesiología, cirugía general, ginecobstetricia, medicina interna y pediatría. C. Prestaciones complementarias de servicios de salud. Aprobada en el artículo 22 de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, esta iniciativa permite al médico cirujano prestar servicios complementarios en el mismo establecimiento y o en otro de su unidad ejecutora tenga suscrito un contrato de intercambio de servicios prestacional para la prestación de servicios complementarios. Asimismo, mediante decreto legislativo 1154, se amplió a todos los profesionales de la salud del Ministerio de Salud y sus organismos públicos adscritos, gobiernos regionales, e-salud, sanidades y Policía Nacional a realizar servicios complementarios de salud. Con esta estrategia se espera mejorar el acceso de la población a los servicios de salud a través de la reducción de la brecha existente entre la oferta y demanda efectiva de los servicios de salud a nivel nacional. D. Incremento de la formación de médicos especialistas. De una cifra de 1.371 plazas para la formación de médicos especialistas en el año 2010, se ha incrementado a 2.592 en el año 2013, lo cual significa un aumento del 90% de las plazas ofertadas en relación a años anteriores y significando un esfuerzo muy importante. Para el proceso de admisión al residentado médico al 2013 se ha priorizado las especialidades de medicina familiar y comunitaria, pediatría, ginecología, obstetricia, anestesiología, medicina interna, cirugía general, psiquiatría, traumatología y ortopedia y radiología y neonatología. Asimismo, con respecto al financiamiento de las plazas libres, en el año 2010 el MINSA invertía 47.283.000 soles y para el año 2013, con el aumento de las plazas anteriormente descritas y de las remuneraciones en el marco de la política remunerativa, la inversión asciende a 119 millones. Es decir, hemos pasado de 45 millones a 119 millones. E. Ampliación de regiones con sedes de formación de especialistas. En el 2008 se tenían 5 regiones con sedes de formación en el país: Lima, La Libertad, Ica, Arequipa y Cusco. En la actualidad se tiene 14 regiones. Se han agregado Junín, Loreto, Ayacucho, Ancash, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Tacna, Apurímac y Puno. Y se espera tener 16 regiones con sedes de formación para el 2014. Previo acuerdo con las universidades y los gobiernos regionales, de acuerdo con los estándares exigidos por el Comité Nacional de Residentado Médico CONAREME. F. Reforma de salud en la formación de segunda especialización. En el proceso de admisión al residentado médico de este año se ofertaron 250 plazas para la formación de especialistas en medicina familiar y comunitaria, en el marco de la reforma en salud, con la finalidad de fortalecer la atención primaria en el primer nivel de atención. De igual manera, se está orientando la formación de especialistas a campos específicos vinculados con la nueva agenda sanitaria, como la atención de enfermedades oncológicas consideradas dentro del Plan Esperanza, la atención en medicina física y rehabilitación, geriatría, salud mental, entre otros. Adicionalmente, cabe señalar que el Ministerio de Salud ha establecido un convenio con el Ministerio de Educación mediante el cual tenemos acceso a 500 becas de especialidad de diferentes modalidades, doctorados, maestrías, pasantías y cursos cortos que se está poniendo a disposición del personal profesional del sector.
Señores congresistas, en las galerías del Congreso se encuentran las representantes de las trabajadoras del hogar de diversas organizaciones: la Coordinadora Nacional de Jóvenes Trabajadoras del Hogar, la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar, el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, el Centro de Capacitación para Trabajadoras del Hogar y la Asociación Nacional de las Trabajadoras del Hogar. Ellas nos han visitado por su ley 27986, que ya tiene 10 años de vigencia, y porque además piden que se les reconozca derechos laborales y sociales con el fin de mejorar y perfeccionar la legislación en la materia. La primera vicepresidencia las ha recibido y hace suya ese pedido para una homologación gradual. Les pido un saludo a todas ellas, que son mujeres trabajadoras que hay que respaldar. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Pregunta número 29. ¿Cuánto invierte el Estado en la formación de un profesional médico? Señora ministra. De acuerdo al estudio Reclutamiento, Costo Económico de la Emigración RUS, Recursos Humanos 2013, realizado por el economista Julio Gamero, se estima que la inversión para el caso de la educación del médico es de 143.945 nuevos soles, monto que es estimado a través del presupuesto público asignado a las universidades públicas. Este valor es ponderado según el número de alumnos matriculados en las carreras de medicina y enfermería sobre el total de alumnos matriculados en todas las carreras. Siguiente pregunta. Pregunta número 30. ¿Qué acciones está tomando el Ministerio de Salud para evitar la salida de profesionales médicos al exterior en busca de mejores oportunidades laborales? Señora ministra. El Ministerio de Salud promueve y genera empleo para los profesionales de la salud, particularmente los recursos que son más escasos en el país. En el 2010 laboraban en el sector salud 26.762 profesionales médicos, actualmente suman 33.669, es decir, 6.907 médicos han sido incorporados al sector salud en los 2 últimos años, lo que representa un importante incremento del 25%. De igual manera, en los 2 últimos años, el Ministerio de Salud, con el fin de ampliar la cobertura de los servicios de salud a las poblaciones excluidas, incrementó el número de plazas de profesionales médicos remuneradas por el Programa de Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, SERUMS, de 1.154 a 2.653, es decir, 1.099 profesionales más, lo que significa un incremento de aproximadamente 70%. Por otro lado, en junio del presente año se conformó la Brigada de Atención Médica Especializada, contratándose a 119 profesionales médicos de 21 especialidades para prestar apoyo a la atención de salud en los diferentes establecimientos de salud de los gobiernos regionales. El presente año el Ministerio de Salud está invirtiendo 14.782.000 soles para financiar 600 plazas del Sistema Nacional de Residentado Médico, asignando a las regiones el 49% de estas plazas. Asimismo, para la formación de especialistas de medicina familiar y comunitaria se han programado 250 plazas. Finalmente, el Ministerio de Salud ha facilitado la reinserción laboral de los profesionales de la salud peruanos graduados en el exterior, como de 252 médicos formados en la República de Cuba, para lo cual estableció coordinaciones con la Asociación Peruana de Escuelas y Facultades de Medicina, ASPEFAN, para facilitar el examen nacional de medicina extraordinario con el Colegio Médico del Perú para su registro y habilitación y con la Asamblea Nacional de Rectores para el reconocimiento de sus títulos profesionales. Siguiente pregunta. Pregunta número 31. ¿Sabe usted a cuánto asciende la deuda que mantiene el SIS con los hospitales públicos del país y desde cuándo está esa deuda? Señora ministra.
A la fecha y desde la segunda mitad del año 2011, el Seguro Integral de Salud no tiene deudas con los hospitales públicos del país. Muy por el contrario, ha implementado nuevas formas de financiamiento que comprenden mecanismos de pago preliquidados y capitados que permiten realizar transferencias adelantadas a los establecimientos de salud con la finalidad de asegurar la continuidad de las atenciones de salud brindadas a los asegurados del SIS. La deuda que se generó en el año 2008, producida por un recorte en los calendarios de compromisos del MEF al SIS, como consecuencia de la contracción del gasto público, fue evaluada por una comisión multisectorial creada por la 72ª disposición complementaria final de la Ley 29629, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011. Esta comisión, en noviembre del mismo año, emitió su informe final, que consignaba como tercera conclusión que, abro comillas, en el mes de junio del año 2011, el Seguro Integral de Salud transfirió a las unidades ejecutoras con las que tenía prestaciones pendientes de pago de los años 2008 a 2010 la suma de 15.693.000 soles. Con dicha transferencia se establece que el Seguro Integral de Salud ya no tiene prestaciones pendientes de pago de dichos periodos con ninguna unidad ejecutora a nivel nacional, cierro comillas. Por tal motivo se concluye que no se requiere efectuar transferencias del pliego del Ministerio de Salud al pliego del Seguro Integral de Salud. A partir de ese año, el SIS transfiere a las unidades ejecutoras el valor de las atenciones brindadas a sus asegurados por adelantado. Los convenios suscritos con los gobiernos regionales y los propios hospitales son informados a la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud. Siguiente pregunta. Pregunta número 32. En el documento El Perú Saluda a la Vida, aprobado por minoría en el Consejo Nacional de Salud y en otros documentos sobre la reforma, se hace referencia a que los peruanos tendrán derecho a un paquete básico de atenciones en salud. ¿A qué se refiere esto? ¿Sabe usted qué es lo básico en salud? ¿Será que los que tienen menores recursos tendrán solo un paquete básico de atenciones? Señora ministra. Gracias. El documento aludido, en el cual se consignan los lineamientos y medidas de reforma del sector salud, no menciona en ninguna de sus páginas que los peruanos tendrán derecho a un paquete básico de atenciones de salud. Muy por el contrario, en la página 21 se menciona paquete integral de prestaciones preventivas, de apoyo al diagnóstico, curativas y de rehabilitación. En la página 27 se habla de un paquete de intervenciones de alcance nacional. En la página 82 se hace referencia a un paquete amplio de prestaciones. En la página 20, al explicar los alcances de la protección social en salud, se plantea que el Ministerio de Salud debe continuar estableciendo las políticas y promoviendo los arreglos organizacionales necesarios para alcanzar la cobertura en sus tres dimensiones. La primera, la cobertura poblacional, es decir, que toda la población cuente con cobertura para acceder a los servicios de salud individual y salud pública. B, prestacional, cobertura que está asociada a que toda la población progresivamente pueda acceder a prestaciones integrales y de calidad acorde con el perfil epidemiológico. Y cobertura financiera. C, es decir, que toda la población esté libre de los riesgos financieros que pudiera implicar un evento de enfermedad, minimizando el gasto de bolsillo de los usuarios en los servicios de salud para que no se constituyan en una barrera económica. Siguiente pregunta. Pregunta número 33. Para que explique por qué se ha inaugurado, puesta en marcha, el nuevo Hospital del Niño en San Borja, sin haberse realizado las pruebas al vacío y tener los instrumentos de gestión como el CAP, el ROF, el MOF, los protocolos y guías de manejo. Actualmente en el hospital hay 0 hospitalizaciones, 0 intervenciones quirúrgicas. Ante esta situación, ¿qué medidas ha dispuesto como titular del sector? Señora ministra. La puesta en marcha de un hospital de alta complejidad es un proceso complejo y prolongado que en establecimientos
de complejidad similar al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja puede durar entre 6 meses y 2 años e incluye varios procesos en simultáneo, los que en este caso se han venido dando desde el mes de febrero del 2013. Así, el 27 de febrero, mediante resolución ministerial 090-2013 MINSA, se creó la unidad ejecutora 139 Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja en el pliego 11 del Ministerio de Salud. La misma que a la fecha cuenta con presupuesto inicial de 18 millones de soles. Y mediante resolución ministerial 091-2013 MINSA se designó al titular de la unidad ejecutora. Entre el 1 y el 15 de marzo del 2013, la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento del Ministerio de Salud procedió a la recepción de la obra de infraestructura y equipamiento electromecánico, cableado estructurado y comunicaciones por parte de la empresa Consorcio Hospitalario, con sus respectivas actas de recepción. Las mismas que forman parte del acta de entrega de obra al titular del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, reubicada esta última en la 4ª semana del mes de junio del 2013. Rubricada, perdón, discúlpeme. A fin de concretar la entrega de la obra al titular del Instituto, entre los meses de mayo y junio del presente año, el personal de la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento del Ministerio de Salud recibió la capacitación teórica, práctica de operación, mantenimiento y calibración y puesta en operación de todo el equipamiento electromecánico de la obra, prueba en vacío. Al término de dicho proceso se rubricaron las respectivas actas de capacitación. Una vez culminado el proceso de recepción de la obra por parte del titular del instituto, desde el mes de junio se han realizado las capacitaciones teóricas, prácticas de operación y verificación de los protocolos de operatividad del equipamiento biomédico y su puesta en operación sin pacientes, puestas en vacío, pruebas en vacío en los distintos ejes de acuerdo al plan de inicio de operaciones aprobado por el titular del instituto. Los equipos biomédicos de las áreas de consulta externa del eje atención integral del paciente quemado y cardiología, ecocardiografía, pasaron por las pruebas en vacío, quedando operativos en la 4ª semana del mes de junio para el inicio de actividades. En la 4ª semana del mes de junio del 2013 se inició las actividades de consulta externa del eje atención integral del paciente quemado y parcialmente en el eje de cardiología y cirugía cardiovascular para niños con problemas cardiovasculares que requieren diagnóstico ecocardiográfico. Desde el momento que la unidad ejecutora contó con un titular y presupuesto asignado, de inmediato comenzó a trabajar los documentos de gestión. Por ello, el Reglamento de Organización y Funciones, ROF, está en fase de aprobación mediante resolución ministerial, al igual que su plan operativo anual. De otro lado, y con la finalidad de estandarizar los procesos clínicos en el Instituto, el titular de la unidad ejecutora ha conformado equipos de trabajo formalizados mediante resoluciones directoriales, los mismos que están concluyendo con las guías de práctica clínica y documentos técnicos. Es importante mencionar que las guías clínicas y protocolos de atención son instrumentos aprobados por la Autoridad Sanitaria Nacional y son de referencia para todos los establecimientos de salud del sector. Solo por necesidad de algún establecimiento de salud podría dicho establecimiento adaptar y profundizar dichos instrumentos de acuerdo a su perfil epidemiológico. Le rogaría a los señores congresistas prestar atención a la ministra. Siguiente pregunta. Pregunta número 34. Para que explique cuándo empezará a funcionar el nuevo Hospital del Niño de San Borja. Señora ministra.
Tal como se ha detallado en la respuesta en la pregunta anterior, en la cuarta semana del mes de junio del 2013 se inició las actividades de consulta externa del eje de atención integral del paciente quemado y parcialmente en el eje de cardiología y cirugía cardiovascular para niños con problemas cardiovasculares que requieren diagnóstico ecocardiográfico. Siendo este establecimiento de alta complejidad, los niños son referidos coordinadamente desde la sede del Instituto en Breña. Hasta el 27 de septiembre se han realizado atenciones en consulta externa de acuerdo al siguiente detalle. A. En el eje de atención integral al paciente quemado, se ha realizado 319 atenciones a niños quemados o con secuelas de quemaduras. Un 30% de estos niños reciben terapia de medicina de rehabilitación. Se han hospitalizado niños con quemaduras o con secuelas a partir del 17 de septiembre y hasta el 27 de septiembre se han realizado 10 cirugías plásticas reconstructivas a niños con secuelas de quemaduras, todos con buenos resultados y dados de alta. B. En el eje de cardiología y cirugía cardiovascular se han atendido 430 niños referidos del Instituto de Salud del Niño de Breña con cardiopatías. Todos ellos cuentan con sus estudios ecocardiográficos completos. C. En el eje de neurocirugía se han atendido 22 niños con problemas neuroquirúrgicos. D. En el eje de trasplante de médula ósea se tiene en control por consulta externa a una niña que ha recibido trasplante de médula ósea en Miami, la misma que ha sido financiada por el FISAL. Este seguimiento se realiza según protocolo remitido por el médico tratante en Miami. El servicio de emergencia se encuentra abierto al público desde el 16 de julio de los corrientes para la atención de pacientes referidos según las especialidades del instituto y en casos de urgencias y emergencias generales se atiende, estabiliza y refiere al Instituto Nacional del Niño de Breña u los hospitales de tercer nivel cuando el caso lo requiere. En el plan de inicio de operaciones aprobado y reformulado por el titular del Instituto Nacional de Salud del Niño, San Borja, se tiene previsto el siguiente cronograma para el inicio de actividades en los servicios restantes. Internamiento de niños con problemas cardiológicos a fines del presente mes de octubre. Internamiento de niños con problemas neuroquirúrgicos en la primera semana del mes de noviembre. Internamiento de neonatos con patologías complejas a partir de la segunda quincena del mes de noviembre. Internamiento de niños con problemas hematológicos a fines del mes de noviembre. Adicionalmente a las actividades clínicas, durante los meses de mayo, junio y julio, agosto, se desarrollaron diversas actividades académicas y se recibió la visita de 9 expertos internacionales, incluyendo 4 peruanos destacados. Cabe señalar que por su condición de Instituto Nacional, las actividades académicas son de suma importancia. Siguiente pregunta. Pregunta número 35. Para que explique a cuánto asciende la deuda del Ministerio de Salud a E-Salud a través del Seguro Integral de Salud durante el año 2012 y cuánto de esto ha sido cancelado. Señora ministra. No existe ninguna deuda del CIS E-Salud en el año 2012. Todas las facturas presentadas por E-Salud y que cuentan con la conformidad del CIS han sido canceladas. No se cuenta con facturas pendientes de pago de ese año. Siguiente pregunta. Pregunta número 36. ¿Ha tenido conocimiento de los 4 trasplantes de médula ósea realizados por E-Salud al amparo del convenio entre el Ministerio de Salud y E-Salud? Sin embargo, hasta la fecha estos no han sido cancelados. Al respecto, ¿podría informarnos cuándo se cancelarán por estos trasplantes realizados? Señora ministra. Sí, en primer lugar quisiera anotar que existe el caso de un menor trasplantado que es asegurado de E-Salud y este no corresponde al CIS su financiamiento. Me refiero a la alusión de 4 trasplantes de médula. Uno es correspondiente a E-Salud.
Siguiente pregunta. Al respecto, se informa que solo existen 3 casos de trasplante de médula ósea en el marco del convenio entre el CIS y ESalud. El proceso de facturación ha demorado al tener que concordarse entre ambas instituciones sus procedimientos de facturación y pago. Sin embargo, a la fecha ya estos han sido concordados y la situación es la siguiente. Caso del menor OFBM, trasplante fue realizado el 12 del 2012, ESalud facturó el 29 del 8 del 2013 y el CIS canceló el 5 del 9 del 2013. Caso del menor PDMB, trasplante fue realizado el 19 del 4 del 2013, el proceso de auditoría médica ha concluido, la información requerida fue enviada por el Hospital Rebagliati el 16 del 9 del 2013, está en proceso de consolidación y valorización. Una vez culminado este proceso, ESalud procederá a facturar al CIS. Caso del menor JRA, trasplantado en julio de 2013, dado de alta el 15 del 8 del 2013. Aún continúa siendo evaluado por ESalud para sus controles. ESalud aún no envía expediente para auditar. Siguiente pregunta. Pregunta número 37. Para que explique por qué el Ministerio de Salud viene haciendo convenios con los hospitales de la Solidaridad, SISOL, cuando estos no están acreditados como hospitales, sino simplemente como consultorios. En el marco de la Ley 29344, el Seguro Integral de Salud puede celebrar convenios con IPRES públicas, privadas o mixtas. Los establecimientos SISOL están debidamente categorizados y registrados en la SUNASA como IPRES y por lo tanto dichos convenios están amparados en la normatividad legal vigente. La denominación comercial de los establecimientos de salud llamados hospitales de la solidaridad no señala su categoría. En este caso en particular, estamos hablando de establecimientos de salud de primer nivel de atención que básicamente se caracterizan por proveer servicios de consulta externa, de medicina general y especializada, de laboratorio, diagnóstico por imágenes y de farmacia, y que en estos momentos están complementando la oferta del Ministerio de Salud y los gobiernos regionales para los asegurados del CIS, generando de esta manera una extensión de la oferta para las poblaciones más pobres del Perú y una inclusión de redes funcionales distintas a la oferta existente. Ello acompañado con el intercambio prestacional con ESalud y los convenios firmados con las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, con plataformas itinerantes, además móviles y fluviales, están sentando las bases para una articulación de los diferentes subsistemas prestadores del sistema de salud en el Perú. Siguiente pregunta. Pregunta número 38. ¿Qué ha hecho el gobierno en estos 2 años para regularizar las enormes disparidades en las remuneraciones de las enfermeras y evitar la paralización de sus labores? Señora ministra. En referencia a este aspecto, cabe mencionar que la problemática de las enfermeras es de preocupación para el Ministerio de Salud, así como lo es las disparidades remunerativas de los profesionales de la salud en su conjunto. Así, la existencia de componentes fijos y variables definidos por la gran variedad de leyes o decretos previos, consecuencia de acuerdos derivados de conflictos laborales, etcétera, que los conceptos variables no correspondieran a un esquema claro de incentivos y en algunos casos fueran altamente discrecionales, el estancamiento del valor de las remuneraciones, la existencia de brechas de profesionales de la salud y la ausencia de incentivos para que los profesionales laborasen en el primer nivel de atención y en zonas alejadas, fueron elementos que sustentaron la necesidad de un abordaje amplio mediante una nueva política remunerativa. Precisamente por ello es el que el Decreto Legislativo 1153 incluye elementos de simplificación y unificación del concepto fijo de las remuneraciones, articulación de los conceptos variables al desempeño en labores especializadas, jefaturales o en el primer nivel de atención, e incentivos para el personal que labora en zonas alejadas y de frontera.
En referencia a ello, para el caso de las enfermeras y profesionales de la salud, se ha pasado a la remuneración fija el valor de 10 aetas, antes no considerado. Ello generó un incremento de 300 soles. En la actual propuesta de política remunerativa tenemos que el incremento va desde 1.000 soles para el primer nivel hasta 1.508 soles para el nivel superior de la escala. Asimismo, en el acta de acuerdos firmados entre el MINSA y la Federación de Enfermeros, se definió un incremento del 55% del pago por concepto de guardia en relación con el monto que actualmente vienen percibiendo, el mismo que se aplicará a partir de la normativa que se emita a ese respecto. Siguiente pregunta. Pregunta número 39. ¿Cuántos hospitales han sido entregados a la fecha por el cuerpo médico en huelga y qué acciones tomó para evitar esta situación que perjudica a miles de usuarios? Señora ministra. Al 13 de agosto del 2013, fecha en que se suscribió el acta en el Ministerio de Salud y la Federación Médica, ningún hospital ha sido abandonado. Y no podría ser así, porque es conveniente recordar que el abandono de pacientes está tipificado como un delito médico culposo y constituye un ilícito penal pasible de denuncia y sanción. La Federación Médica Peruana remitió al Ministerio de Salud un grupo de documentos mediante las cuales jefes de departamentos y servicios de algunos hospitales expresaban una petición de renuncia a sus jefaturas. Frente a ello, los directores de las Direcciones Regionales de Salud de Lima solicitaron por escrito a cada uno de los jefes, de estos jefes de departamentos y servicios, su conformación con lo expresado. Asimismo, se impartieron directivas a los directores de hospitales e institutos para que evalúen dichas peticiones y se tomen la decisión administrativa más conveniente, considerando que una petición de renuncia debe ser evaluada tomando en cuenta el interés superior de los pacientes. Las expresiones de renuncia no fueron ratificadas. Por otro lado, de haber ocurrido algún abandono, el Ministerio de Salud hubiera tenido que proceder a realizar la denuncia correspondiente y los médicos hubieran sido pasibles de asumir su responsabilidad penal médica. Esto, felizmente, no ocurrió. Habiendo concluido la respuesta de la ministra al pliego interpelatorio, se va a dar inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Joaquín Ramírez Gamarra, hasta por 5 minutos. Señor presidente, quiero invocarle, por favor, invite a los colegas congresistas, vengan al hemiciclo porque el tema de salud es muy importante en el país, señor presidente. Señor presidente, si me toma atención, por favor. Quiero invocarle que invite a los colegas congresistas al hemiciclo, porque el tema de salud es muy importante, señor presidente. Todos están fuera del hemiciclo, entendemos que están en las oficinas alrededores. Quiero, por favor, pedirle a usted, señor presidente. Los congresistas están atendiendo el debate en salas contiguas. Señor presidente, quiero pasar un breve video para exponer un poco la problemática que se presenta en salud. Audio, por favor. Audio, por favor. ¿Nos pueden ayudar? Señor presidente, si me pueden parar el tiempo, por favor. Estaba pasando el audio.
Bien, voy a continuar, señor presidente, parece que no se resuelve el problema técnico del audio. Lo que quería exponer o que vean los colegas congresistas es un reportaje de un problema fundamental que existe en nuestro país respecto al cáncer de sangre en los niños. ¿Y por qué, presidente, hago esta referencia? Porque en nuestro país 9 de cada 10 niños mueren por esta enfermedad. Y solamente eso pasa en nuestro país, señor presidente, porque no pasa ni en Bolivia, no pasa en Colombia, no pasa en Chile. ¿Y sabe por qué? Porque ahí sí existe el centro de implante de médula ósea y un banco de médula ósea. Que el presidente Ollanta el 28 de julio de 2012, ofreció a todo el Perú acá en su discurso de 28 de julio, que iba a instalar el centro de implante de médula ósea y también el banco de donantes de médula ósea en el nuevo Hospital del Niño reinaugurado por él y por la señora ministra, señor presidente, presente aquí. Ahorita no hay absolutamente nada, después de más de un año, 15 meses de ese ofrecimiento, y no hay nada. Por eso quiero hacer ya un llamado a través de usted, señor presidente, al presidente Ollanta que cumpla con esta promesa. Estos niños siguen esperando, son 3.000 casos por año. No podemos seguir cruzados de brazos mientras la ministra devuelve su presupuesto. Hemos escuchado 179 millones del año pasado y este año solo 39% de su presupuesto ha ejecutado en inversión. ¿Así va a cerrar la brecha de oferta? ¿Así piensa cerrar la gran brecha de oferta? Acá no necesitamos nosotros que solamente se cubra la demanda. La demanda, pues todo el mundo se inscribe en el CIS, pero ¿son realmente atendidos? Esa es la oferta que falta cubrir. Aquí es un problema demasiado grave. Quiero hacer una denuncia, señor presidente, adicional. Tenemos aquí a una joven madre, Lucila Rodríguez, de 21 años, que hace un año la señora ministra, señor presidente, que acá está presente, le ofreció para que su hija, esta joven madre, Carmelita, de 6 años, sea operada, sea trasplantada, su médula ósea. ¿Y sabe por qué no le han ayudado? Porque la niña ha ido a la prensa a denunciar que no cumple con su promesa, y luego lo llamaron del Ministerio de Salud a decirle que porque ha salido a denunciar ya no le van a ayudar. La niña está acá. Y eso no es posible, señor presidente, que siga pasando. ¿Qué tal indolencia de este gobierno, señor presidente? Aquí seguimos hablando de reforma de salud. Es la primera etapa de los 3 decretos legislativos que se ha dado hasta el día de hoy. Sin embargo, ya vemos marchas, ya vemos nuevas huelgas. ¿A dónde, de qué reforma de salud estamos hablando? Si recién estamos en el 20% y ya empezaron de nuevo a colapsar el sistema de salud con los empleados y con los médicos. ¿Por qué? Porque no se abre una mesa de diálogo, porque son de oídos sordos. Porque tienen ustedes, señor presidente, a través de usted, señora ministra, llame a los actores principales para que usted no tenga estos problemas de nuevo y de nuevo colapse la salud en el país. Señor presidente, lamentablemente, después de un mes de presentar la interpelación a la señora ministra está acá. Pero bueno, igual vamos a decirle que aquí tiene ella una tarea grande que le encargue el país, y si no puede, que renuncie, que se vaya. Señor presidente, eso es un clamor del país. No podemos seguir de esta manera. Le pido interrupción al congresista Irupailla. Con gusto, señor presidente. Congresista Irupailla. Leucemia, se mueren. Sí. Pero esto no pasa en todas partes, porque en la mayoría de países la leucemia no mata. Sin embargo, en el... Gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. El Instituto del Niño de San Borja, la cual que yo he visitado en varias oportunidades, es un hospital de referencia. Es un hospital en el cual se está equipando
para problemas médicos de alta complejidad. En cuanto al trasplante de médula, es toda una implementación y todo un piso al servicio de este problema. Y yo he visitado y he comprobado de que eso ya está en puerta para abrir el servicio. No es que no se ha hecho nada, esto es una realidad y yo recomendaría a las personas que no conocen que visiten y vean la implementación que tiene este gran centro de tratamiento. Por lo tanto, esperamos de entre pocos días o pocas semanas ya empecemos a trabajar y comenzar a tratar este problema del trasplante de médula ósea. Gracias, señor presidente. Culmine, congresista Ramírez. Una interrupción, última interrupción, señor presidente. Congresista Aguinaga. Gracias, presidente. Yo discrepo con mi colega, tanto congresista como médico, Irupaía, porque ¿de qué estamos hablando? ¿Qué cosa es eficiencia? ¿O estamos entendiendo mal el término? Casi 3 años que está inaugurado el Hospital del Niño y han sido incapaces de ponerlo en funcionamiento. Sino que señalen qué equipamiento le han comprado. Ahí está, como mudo testigo, como elefante blanco, que señala la ineficiencia de este gobierno, colega. Porque no se puede jugar con la salud. Tanto se ha hablado, se dijo en campaña que iba a ser un hospital por cada provincia. Está bien que no se haga, pero vamos a mostrar otras imágenes luego para que vean la desaprensión y la inacción, la ineficiencia hacia el sector salud. Gracias, presidente. Culmine, congresista Ramírez. Gracias, señor presidente. Ojalá, señor presidente, lo que no se ha hecho en 2 años, ojalá, como dice el colega congresista, lo hagan en los próximos 2 meses, que yo no lo creo. Porque acá está el mensaje del presidente de la República del 2012, textualmente. Se entrará en operación el servicio de trasplante de médula ósea pediátrica y además está ofreciendo el primer banco latinoamericano de registro donantes de médula ósea. ¡Wow! Todo un texto grande, bonito el título, ¿verdad? Pero, ¿qué hay? No hay absolutamente nada, señor presidente. Ojalá se pongan a trabajar. Muchísimas gracias y ahí está el video, señor presidente. Ojalá se pueda arreglar el tema técnico para que sensibilice un poco a la representación nacional lo que está pasando en nuestro país. Voy a rogar a los señores asesores que no pretendan dirigir el pleno, si no vamos a pedir su expulsión, y eso va para todos del hemiciclo. Ha culminado su tiempo, congresista Ramírez. Congresista Johnny Cárdenas. Congresista Johnny Cárdenas. Congresista Rondón. Congresista Juan Carlos Seguren. Congresista Rondón. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todos los colegas y obviamente a nuestra invitada, la doctora Midori de Javich. La salud es el logro máximo de bienestar físico, mental, afectivo, espiritual, social y en los tiempos actuales ocupacional y ambiental. Y es que la salud es transversal a todo y debe serlo. Y por eso es ineludible, señora ministra, la integralidad. ¿Cómo puede pretenderse ser flores por fuera y temblores por dentro? El sector está fragmentado. El sector lo queremos quebrar más institucionalmente y eso puede ser grave. ¿Cómo un equipo va a tener 2 entrenadores? ¿Cómo se puede adorar a 2 dioses? ¿Cómo se puede tener 2 amores? ¿Cómo puedes dar bienestar, buen trato, si no lo tienes, si a ti no te tratan bien? ¿Cómo puedes aplicar salud mental, afectiva, ocupacional, si en tu trabajo te discriminan, te ponen zozobra? En esta intervención, ¿cómo te pueden exigir que hagas un buen trabajo y obviamente no poner las condiciones para que esto suceda? Y hay que ver y aclarar que la particularidad del sector salud no solo son los asistenciales,
llámese médicos, enfermeras, obstetrices, técnicos. No solo son los hospitales, sino también son los administrativos, los técnicos. Salud es un todo. La particularidad no la dan las profesiones, la particularidad la da el sector como salud. Los ingenieros, los ambientalistas, los contadores, los economistas, todos los que trabajan en salud tienen que hacer un todo. Señora ministra, a la salud le tenemos que dar salud. No la podemos deprimir, no la podemos fragmentar, no la podemos desunir. La salud es delicada, es lo más excelso que tiene el ser humano y no debemos maltratarla. Ayer en la Comisión de Salud, usted misma ha comprobado de que sí se está haciendo esfuerzos y hay que ser hidalgos en reconocer que este gobierno, como los anteriores, han hecho por salud, pero no es lo suficiente. Debemos tener más del PBI, debemos tener todavía muchos más recursos. Hay hospitales en crisis, a punto de colapsar, a punto de quebrarse. Y por supuesto, ¿quiénes sacan cara y sostienen eso? Si no son los recursos humanos del sector salud. Sin embargo, vea usted que todavía no se atiende los cambios ocupacionales, ese personal destacado por muchos años, las zonas de altura, los nombramientos. Por eso, no lo dividamos más, unámoslo, señora ministra. En sus manos de mujer está la solución. Cure esta herida, atienda esta urgencia en salud, querida ministra. El pedido es incluya a todos los trabajadores que hacen labores en salud, tanto los asistenciales que hacen labores en salud, porque los médicos, enfermeras, obstetrices que trabajan en hospitales no solo son ellos. Esos médicos administrativos, esas enfermeras, esas obstetrices también tienen mucho que ver en esta parte de la atención de salud. Por supuesto, atender a los administrativos propiamente dichos, a los técnicos. ¿Cómo va a hacerse una reforma? Con unos sí y con otros no. Estamos a tiempo. Si todos queremos triunfar y que triunfe esta reforma en salud, tenemos que partir del concepto de unidad. La salud nos tiene que unir no solo al sector. Salud unida jamás será vencida. He dicho, presidente. Gracias.